Bueno, esta semana nos invitan en la pedagogía de la fe a orar la vocación de los primeros discípulos. Pero es tal la riqueza de nuestra liturgia en estos días que no me detuve mucho en meditar la vocación de los primeros discípulos. Pues de hecho uno puede coger muchas citas para poder encontrar esa vocación de cada uno de los discípulos del Señor. Puede coger Marcos 3, 13, 19, o puede coger Lucas 5, del 1 al 11, y ver esa disposición de los discípulos a seguir a Jesús, ¿sí? a seguir ese llamado que el Señor les hace. Hoy me gustaba más entrar un poco en dos cosas: la celebración de la festividad del día de hoy de Nuestra Señora de Fátima, de la Virgen del Rosario de Fátima, que se aparece allá en Cobadiría, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, y también un poco más me ubicaba en la lectura de hoy, en Hechos 17, el versículo 23 y el versículo 30. ¿Por qué? Porque el versículo 16, perdón, el versículo 23 del Hechos de los Apóstoles dice que Pablo, al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, encontraba en un altar la inscripción al Dios desconocido. Y dice Pablo que a Él lo adoráis sin conocer, y eso es lo que yo les vengo a anunciar. Y luego en el versículo 30 dice: Dios, pues pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Uniendo estos dos versículos al Dios desconocido, me llamaba mucho la atención el ir a buscar un poco cómo está nuestra situación de fe en nuestros países y qué estamos viviendo realmente en este momento de la historia en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Y veía unas estadísticas que todavía duelen mucho. Sí, me dolía mucho el hecho de que aún haya analfabetismo en Colombia, y que en Colombia seamos todavía, haya todavía un 5.7% de analfabetas. Y no solamente eso, sino que iba a buscar las estadísticas a nivel mundial y me encontraba con respecto al cristianismo, cómo estamos con respecto a la población mundial. Y encontraba unos datos muy curiosos, pues que realmente yo creo que lo sabemos mucho cuando estudiamos lo de la realidad de las religiones, y veía que los cristianos en el mundo somos el 33% actualmente, ¿sí? Que los maometanos son el 20%, que los hindúes el 13.5%, que sin religión hay 11.9%. Dice, universalistas chinos 6.3%, budistas 5.9%, religiones autóctonas 4%, ateos 2.4%. Y me ponía a mirar y decía yo, bueno, de verdad que Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, quiere que todos los hombres se conviertan. Y la pregunta que me quedaba y que realmente como que les invito a meditar es realmente cuáles son esos tiempos de la ignorancia. Sí, cuáles son esos tiempos de la ignorancia hoy. Y me llamaba mucho la atención porque en la época de Jesús realmente nos dábamos cuenta, cuando estudiamos Biblia y cuando estudiamos todo lo que es Antiguo y Nuevo Testamento, nos encontramos con que realmente la ignorancia estaba dada por todo aquello que el profetismo no pudo remediar, o sea, por todo aquello que las personas de su tiempo no le escucharon a los profetas. Los profetas anunciaron y proclamaban la buena nueva de Jesucristo, la venida del Señor, y les invitaban a la conversión, y muchos seguían en la ignorancia. Muchos no cambiaban, o sea, seguían en su idolatría, seguían haciendo el culto a los Baales y realmente no salían de esa ignorancia.
hasta que tuvo que venir Jesús. Pero me gustaba mucho una cita, Hechos 14:16, que dice: el Señor permitió a las generaciones pasadas que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y me gustaba mucho porque es que el Señor nos ha permitido ir creciendo, ir acercándonos a la fe a la medida de nuestra responsabilidad, o sea, a la medida que nosotros queramos. O sea, nos da libre albedrío para que nosotros escojamos y para que nos arrimemos a la fe. Pero veía que la palabra de Dios cobra actualidad cuando Pablo nos dice que es necesario predicar a ese Dios desconocido. O sea, ese Dios desconocido aún para muchos es lo que nos pide Pablo que prediquemos hoy. Que realmente podamos volver a ratificar en la llamada que el Señor nos hace, a que podamos mostrar a ese Jesús que aún es desconocido para muchos. Y es que el Señor cada día nos toca nuestra puerta, nos sigue llamando y nos sigue invitando a que realmente boguemos más adentro, o sea, que entremos más adentro, como dice en Lucas 5, del 1 al 11, y que podamos tirar las redes a donde el Señor nos indique, que podamos verdaderamente con fe y confianza y con nuestro testimonio poder sacar de la ignorancia a tantos hermanos que aún lo viven. Ayer que preparaba las pautas en la universidad, ayer estoy en la universidad por la tarde, hacía muchos días que no iba y me gustaba mucho estar en el ambiente universitario otra vez y ver que realmente toda la gente está en sus rollos, en sus cosas, y yo me preguntaba, ¿cuántos de estos hermanos, cuántos de estos universitarios aún desconocen la fe, aún siguen metidos en su ciencia y en sus cosas y tienen la ciencia como su ídolo y realmente no conocen a Dios? Y me llamaba mucho la atención el decir, bueno, Señor, regálame mucha fe, regálame mucha conciencia de la realidad de que estos viven para poder ayudarles a que vuelvan de nuevo a sus caminos. Porque tenemos la certeza de que en el camino de la fe, en el camino de sembrar el Evangelio, nosotros no vamos solos, ¿sí? Es la familia trinitaria la que nos acompaña. La familia trinitaria acompaña nuestro proceso de fe y nos capacita cada día. Y ellos son los primeros interesados en que realmente muchos de los hermanos que viven en la ignorancia vuelvan en los caminos de la fe, vuelvan en los caminos de Dios. Por eso es la Trinidad, a través del Espíritu Santo, que nos va a enseñar lo que dice Juan 16 hoy. O sea, que nosotros podamos llevar esa verdad a muchos. Juan 16, del 12 al 15, es el Evangelio de hoy. Y en este momento de la historia se habla mucho de reeducar, de reemprender, de reiniciar, de volver a empezar. Así es que es necesario que nosotros volvamos a reevangelizar, ¿sí? Reevangelizar, o sea, actualizar el Evangelio a los hermanos, que bautizados o no, andan o viven en la ignorancia, en el desconocimiento de Cristo, para que ellos, fijos los ojos en Jesús, que inicia y consuma la fe, vuelvan a sus caminos y reemprendan su camino de salvación. Lo de Hebreos 2:12. Y se pueda dar lo que dice en Hechos 16:15. Perdón, en Hechos 16:5. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. O sea, esa es la realidad que quiere el Señor, que vamos a traer a los caminos de la fe a los hermanos, para que nuestra iglesia vuelva a crecer, para que nuestra iglesia vuelva a tener credibilidad. Y esa credibilidad dependerá de nuestro testimonio, o sea, de nuestro compromiso con los hermanos. Por eso, para eso necesita apóstoles, para eso nos necesita a nosotros, para eso nos ha llamado a nosotros. Nosotros somos los apóstoles de hoy, ¿sí? Que nosotros, desde nuestra llamada en particular, debemos y estamos comprometidos con ese Evangelio del Señor. O sea, con ese dar testimonio cada día en cada uno de los lugares donde el Señor nos lleve, abriendo caminos. Sí, ya el Señor nos ha colocado
con muchas personas y nos tiene dando la palabra a jóvenes, a universitarios, sí, y nos tiene en muchos lugares. Y estamos ahora tratando de mirar este camino del Señor, o sea, el Señor para dónde quiere que apuntemos, a dónde quiere que vayamos realmente. ¿Sí? Y a mí me llama mucha atención, o sea, si miramos las estadísticas, yo digo, Señor, todavía hay mucho camino por hacer y mucho trabajo por hacer. Entonces necesitamos que nosotros seamos muy fieles. Necesita de nosotros mucha fidelidad, o sea, mucha oración, mucha constancia, que podamos escucharle cada día a Él. Y me llama mucho la atención la festividad de hoy, o sea, lo de los tres pastorcitos allá en Cobadillí. Tuvimos la oportunidad de estar en Fátima en el 2012, y para nosotros fue un regalo muy grande, o sea, cuando uno entra a Fátima y encuentra en la primera rotonda los tres pastorcitos ahí caminando con sus ovejas, aún le va entrando como esa sensación de que aquí hay algo muy grande. Fátima es precioso. Cuando estuvimos allí realmente nos gozamos esa experiencia de poder estar con la Madre. Sí, cuando vamos a la explanada y cuando conocemos el templo y cuando conocemos ese camino de ir allá donde se aparece la Virgen, es un regalo, para nosotros es un regalo espectacular. Y yo veía una cosa muy importante, yo veía lo de los tres pastorcitos que se aparecen ya, pues que tienen porque a ellos se les aparece la Virgen en el año 1917, por ahí en esa época, por los lados de la Primera Guerra Mundial. Y es muy bonito porque la mamita María les pide a los pastorcitos que recen el rosario, que inviten a la conversión. Y nosotros, como misioneros, estamos llamados a lo mismo, a seguir rezando el rosario e invitar a la conversión. Y me ayudaba mucho mirar a Francisco. Dice la biografía que después de las apariciones, cuando Francisco iba hacia la escuela, frecuentemente les decía a Lucía y a Jacinta: sigan que yo voy a ir a la iglesia a hacerle compañía al Jesús escondido. ¿Sí? Mire, Jesús sigue escondido en muchas personas hoy, en muchas personas que ignoran que Él está vivo. Y esa es nuestra realidad, o sea, poder acompañar a Jesús en tantos agrarios en el mundo en donde está solo. En cuántos templos en este momento están cerrados y Jesús no tiene compañía. Y lo decía porque ayer también entraba aquí y me entretuve un rato en el diplomado y me acordé al final que no había entrado a saludar al Señor aquí a la capilla. Y yo dije, el Señor encerrado en el sagrario y yo ni siquiera vengo a saludarle, solo aquí en el sagrario esperando nuestra compañía. Entonces qué bonito saber que tenemos que llamar a los hermanos a que actualicen su fe acompañando a Jesús Eucaristía. Y me ayudaba también mirar una cosa, nosotros contemplando los tres pastorcitos, por lo que estamos viviendo en estos días, miraba a Lucía, a Jacinta y a Francisco, y yo decía, Lucía, Jacinta y Francisco, tres directorios, por lo que estamos viviendo en estos días, todos los directorios. Estamos elaborando nuestros directorios, y yo decía, Lucía, Jacinta y Francisco, tres directorios. Dos directorios que mueren muy temprano, y uno que queda. ¿Sí? Jacinta y Francisco murieron muy temprano, y Lucía permaneció. Y a mí me llamaba mucha la atención porque dice, bueno, Señor, tenemos que invertirnos, tenemos que aprender a contemplar lo que estamos haciendo, a vivir realmente ese trabajo que estamos haciendo con mucha dedicación. O sea, leer, orar, volver a leer, quitar, agregar, volver a releer, volver a orar, porque es que es en ese dinamismo que vamos a construir verdaderamente un camino para las personas que seguirán delante de nosotros. O sea, qué bonito es mirar que el Señor nos tiene en un camino de capacitación prácticamente, formándonos en ese reelaborar unas líneas de acción para nuestra fraternidad. Y qué bueno que realmente nosotros lo podamos leer así, o sea, que quede lo que el Señor quiera y que se haga la voluntad de Él. O sea, que Él nos ayude a encontrar esa verdad completa de la que habla Juan 16. O sea, que lleguemos a la verdad completa, a esa verdad que nos ayude a estructurarnos y a ser mejores misioneros, a encontrar esa verdad que encontraron los pastorcitos,
a los pies de María, al escucharla cada día, hacer el rosario y al dedicarse a la conversión de las almas en ese entonces. Cuenta que cuando la última aparición en el 13 de octubre había más de 7.000 personas en esa explanada. Entonces, ¿cuál fue la campaña que se hizo para que llegaran tantas personas a ese encuentro y a ver la manifestación de la Madre María en 1917, en esas apariciones de 1917? O sea, fue muy grande. O sea, fue muy grande la convocatoria que se hizo. O sea, hasta dónde llega la fe y hasta dónde está la necesidad de nuestros hermanos de verdaderamente creer en esos caminos de fe y en esas realidades que realmente nos ayudan a actualizar nuestra fe. ¿Sí? A mí me gustaba mucho verlo así y mirar el por qué Juan Pablo II después consagra el corazón de María, consagra al mundo al corazón de María. Sí, Juan Pablo II lo consagra en 1992, más o menos, para 1991, cuando va por segunda vez a Fátima, sí, después de sus atentados. Y es porque realmente hay una realidad muy grande detrás, y es que es importantísimo que nosotros saquemos de la ignorancia a nuestros hermanos y los traigamos de verdad a la oración, y que los pongamos de nuevo en camino, y que realmente nosotros nos impliquemos en lo que tenemos que hacer, o sea, el ser sembradores de esperanza para el mundo de hoy. Y no lo vamos a hacer solos, necesitamos de la presencia de la Madre. Y es María la que hoy nos invita a que a los pies de ella sigamos construyendo nuestra fraternidad, nuestra familia, para que nos sigamos construyendo nosotros mismos. Entonces pidámosle a la Mamita María hoy que nos asista y que nos enseñe a ser esos reevangelizadores de los hermanos hoy. O sea, que realmente lleguemos a tiempo y que podamos ser testigos de la esperanza allí donde nos ponga.